Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy que no me aguanto de la emoción porque tenemos un tema, un temazo. Un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, les genera curiosidad y bueno, nos encanta el drama. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de las celebridades? Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo su relación, que nos mantuvo pegados a la pantalla durante muchísimo tiempo, y que todos creíamos que era el cuento de hadas perfecto, ha tenido sus idas y venidas. Pero tranquilos. Porque parece que el amor, como el buen vino, mejora con el tiempo, o al menos eso es lo que los rumores nos dicen. Y es que, ¿quién no recuerda la explosión que fue Love is in the air *? La química entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, traspasó la pantalla. El mundo entero se enamoró de ellos, y no tardamos en especular, soñar y desear que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y, así fue. La pareja, que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera del set, nos hizo creer en el amor verdadero. Literalmente nos convencieron de que el amor sí existe, y que está a la vuelta de la esquina. Pero como en todas las historias de amor, hubo altibajos. Ya saben, el amor no es un camino de rosas, aunque a veces queramos que lo sea. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de agendas incompatibles. Y finalmente la triste noticia, Kerem y Hande, la pareja dorada, se separaban. Un shock para todos. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el culpable? ¿Por qué el amor no había triunfado? Todas esas preguntas rondaban en el aire. Pero como en las novelas turcas, siempre hay un giro inesperado. Y este giro, amigos míos, es lo que nos tiene hoy aquí: vacaciones caribeñas, amor y un posible resurgir de la llama. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas y suscríbanse al canal. Porque hoy vamos a analizar a fondo todo lo que rodea este tema. Vamos a revisar las pistas, los rumores, las fotos y sobre todo, vamos a especular juntos, porque, ¿a quién no le gusta un buen chismecito? Suscríbanse para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita. Y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, primero que nada, retrocedamos un poco en el tiempo. Hablemos de la historia de amor, de cómo surgió todo. Ya les comenté un poquito de Love is in the air *, pero creo que es importante recordar cómo comenzó todo. La serie que conquistó corazones en todo el mundo fue el detonante de este romance. La química entre Kerem y Hande era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada escena, era algo mágico. Pero no solo era magia de la televisión. Fuera del set, las cosas comenzaron a tomar otro color. Empezaron a ser vistos juntos, compartiendo momentos íntimos, paseando por las calles, y las fotos no tardaron en inundar las redes. La confirmación llegó con la espontaneidad y la naturalidad con la que se mostraban ante el público. Se notaba que estaban enamorados. Y sinceramente nos daban mucha envidia, pero de la buena. La pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle. ¿Y quién nos recuerda esas románticas declaraciones de amor? Eran miel pura para nuestros oídos. Pero como dije, el cuento de hadas no es eterno. Los rumores de crisis comenzaron a aparecer, y con el tiempo se hicieron más fuertes. Se hablaba de distanciamiento, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, en fin. Lo típico en el mundo de las celebridades. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían terminado. El anuncio fue un jarro de agua fría para sus fans. La noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Las preguntas se multiplicaron, y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos culparon a las agendas apretadas, otros hablaron de terceros en discordia. La verdad, como siempre, es que solo ellos saben. Pero, ¿qué pasó después de la separación? Bueno, cada uno siguió su camino. Kerem se centró en su carrera, Hande también, ambos emprendieron nuevos proyectos profesionales, y parecían haber superado la ruptura. Pero como suele pasar, el destino es caprichoso y a veces, nos sorprende con giros inesperados.
Y aquí es donde entran las vacaciones caribeñas. Drama, amigos. ¿Recuerdan que les dije que el amor, como el buen vino, a veces mejora con el tiempo? Pues parece que la playa, el sol y el mar han hecho su magia. Los rumores de reconciliación comenzaron a surgir tras unas imágenes que se filtraron de Kerem y Ande disfrutando de unas vacaciones juntos en el Caribe. Sí, amigos. Fotos y vídeos que los mostraban juntos muy cercanos, compartiendo momentos románticos en playas paradisíacas. Una locura. Las imágenes eran claras, brazos, miradas cómplices, risas, parecían dos adolescentes enamorados. Y por supuesto, las redes sociales enloquecieron. ¿Era una simple coincidencia? ¿Una amistad que se había mantenido a pesar de la separación? ¿O algo más? La prensa rosa, como siempre, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Las entrevistas se centraron en este tema. Y mientras tanto, Kerem y Ande, silencio absoluto. Ni una palabra. Ni una confirmación. Ni una negación. El misterio estaba servido. Pero, ¿qué sabemos realmente? Bueno, sabemos que las fotos existen. Sabemos que fueron captados juntos, disfrutando de unas vacaciones en un lugar idílico. Sabemos que se ven felices. Y sobre todo sabemos que la química entre ellos sigue presente. Ahora bien, ¿es esto una reconciliación oficial? Todavía no lo sabemos. Pero las pistas son más que sugerentes. La cercanía, las miradas, la complicidad, todo apunta a que la llama del amor podría estar encendida de nuevo. ¿Y qué implicaciones podría tener esto? Bueno, en primer lugar, para sus fans, sería la realización de un sueño. Verlos juntos de nuevo, felizmente enamorados, sería una noticia maravillosa. Para sus carreras, también podría ser positivo. La atención mediática que generaría una reconciliación podría impulsar sus proyectos profesionales. Pero por supuesto, también existen los riesgos. Las presiones mediáticas, la exposición constante, las expectativas del público. Todo esto podría ser un desafío para la pareja. Pero si algo nos ha enseñado esta historia, es que el amor puede superar cualquier obstáculo. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que en las próximas semanas, sigamos recibiendo noticias y pistas sobre la situación de Kerem y Ande. Quizás veamos más fotos, más vídeos o quizás, una confirmación oficial. Estaremos atentos, eso seguro. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, y sobre todo, podemos seguir apoyando a esta pareja, independientemente de lo que suceda. Porque al final, lo importante es que sean felices. Y como siempre digo, el amor es lo más importante. Además, quiero compartir un poco de análisis personal sobre lo que podría estar sucediendo aquí. Yo creo que después de una ruptura, es normal que cada persona se replantee muchas cosas. Se da el espacio para crecer, para madurar, para aprender de los errores. Y a veces ese proceso lleva a la conclusión de que, a pesar de todo, el amor que sientes por esa persona es más fuerte que cualquier otra cosa. Quizás Kerem y Ande, después de pasar un tiempo separados, se han dado cuenta de lo mucho que se quieren, de lo mucho que se extrañan, y de que simplemente no pueden vivir el uno sin el otro. O quizás simplemente han decidido darse una nueva oportunidad. Sea cual sea la razón, me parece hermoso. Y quiero que reflexionemos sobre algo importante: el amor no es perfecto. Tiene sus momentos buenos y malos, sus alegrías y tristezas. Pero lo importante es que cuando el amor es verdadero, vale la pena luchar por él. Y si Kerem y Ande están luchando por su amor, les deseo lo mejor. Y bueno, quiero hablarles también un poquito de las especulaciones y de los rumores que han surgido a raíz de estas fotos. Porque como siempre, las redes sociales no perdonan. Se ha hablado de posibles terceras personas, de infidelidades, en fin. Cosas que a veces son inevitables en el mundo del espectáculo. Pero quiero ser clara en algo: creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de Kerem y Ande. No sabemos lo que ha pasado realmente entre ellos, y no tenemos derecho a juzgarlos. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que sean felices. Además, es importante recordar que la información que recibimos a través de los medios y de las redes sociales, muchas veces, está sesgada.
Hay mucha especulación, mucho sensacionalismo, y a veces la verdad se pierde en el camino. Por eso es importante ser críticos, analizar la información y no dejarnos llevar por los rumores. Y ahora quiero hablarles un poquito de la reacción de los fans. Porque, como era de esperar, ha sido de locos. Los fans de Kerem y Ande y los fanáticos de Love is in the air han estado enloquecidos con la noticia. Las redes sociales han sido un hervidero de comentarios, de mensajes de apoyo, de deseos de que la pareja vuelva a estar junta. Es hermoso ver el amor y el cariño que los fans sienten por Kerem y Ande. Es evidente que han dejado una huella muy profunda en sus corazones. Y eso es algo que siempre debemos valorar. Y para finalizar este análisis, quiero recordarles la importancia de apoyar el amor, independientemente de quiénes sean los protagonistas. El amor es algo hermoso, algo que nos llena de alegría y de esperanza. Y siempre debemos celebrar el amor, en todas sus formas. Y bueno, ¿qué más podemos esperar? Más noticias seguramente. Ya el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Y lo importante es que estemos informados, que analicemos la información y sobre todo, que disfrutemos del drama. Porque a todos nos gusta un buen drama. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre Kerem y Ande y su posible reconciliación. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Son lo máximo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la posible reconciliación de Kerem y Ande? ¿Creen que el amor puede triunfar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Los leo a todos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chismecito y el drama. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y sobre todo, manténganse al tanto de las últimas noticias sobre Kerem y Ande. Porque estoy segura que esta historia aún tiene mucho que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.